Hola, soy Antonio Cervantes Díaz. Estamos aquí nuevamente en esta tarde, noche o día, dependiendo de la hora que me vean. Hoy vamos a continuar con estas gotitas de vida, y en el video anterior nos quedamos de quién era Jesús y ya presentamos algunos bosquejos. Ahora vamos a ver qué dice San Marcos, quién es Jesús. Según el Evangelio de San Marcos, ¿quién es Jesús? Y vemos que abriendo el Evangelio de San Marcos, en el primer capítulo encontramos y dice así: este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. San Marcos empieza con que Jesús es Hijo de Dios. Y dice en San Marcos, ¿quién es ese hombre? La primera parte del Evangelio de Marcos es una pregunta abierta. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Sí? Entonces, en la primera parte de Marcos 1, capítulo 1 al 8, hasta Marcos 8:33, que intencionalmente está en la mitad de los 15 capítulos de su Evangelio, todos preguntan, ¿quién es este, pues? Y parece querer conducirnos a quien también nosotros nos planteamos este interrogante, ¿sí? Veamos la progresión de la pregunta fundamental sobre la diversos aspectos de la personalidad de Jesús expuestos por Marcos. A ver qué dice Marcos en inciso A. Primero en su mismo pueblo, Cafarnaúm, es la gente que se pregunta sobre la identidad de Jesús frente a su autoridad, su doctrina y su poder sobre los espíritus malos. Esto lo vemos en Marcos 1, del 21 al 28. En el inciso B, en la misma ocasión y en otras son los mismos demonios quienes proclaman la identidad de Jesús. Lo vemos en Marcos 1, 24, 3, 11 y capítulo 5, versículos del 6 a 7. Es interesante revelar que Marcos insiste y da mucha importancia a las acciones de Jesús, donde libera del demonio porque ve en ellos el signo de la identidad mesiánica de Cristo, ¿sí? El inciso C, delante del poder de Jesús frente a las enfermedades y de su capacidad de perdonar los pecados, la gente se pregunta, ¿quién es este que perdona los pecados? Esto lo vemos en Marcos 2, versículos del 6 al 7. En el inciso D, luego son los maestros de la ley y fariseos que se hacen la misma pregunta frente a su nueva actitud con los publicanos y pecadores. Lo vemos en Marcos 2, capítulos 15 y 16. También, en el inciso E, también los discípulos vuelven a preguntarse sobre quién es Jesús frente a su poder sobre la naturaleza. Marcos 4, versículos del 35 al 41. Inciso F, el asombro y la interrogación vuelven a plantearse por sus parientes paisanos. Marcos 6, versículo del 1 al 3. En fin, en Cesarea es el mismo Jesús quien formula la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Entonces, vemos aquí, ¿quién es ese Jesús? Se hacen las preguntas porque lo hacen ver milagros, hace expulsar demonios, da un anuncio de un reino, pero lo da con autoridad, como quien tiene autoridad y poder. Entonces vemos que ese es el Jesús que nos está mostrando aquí San Marcos. Ahora bien, paralelamente a la maravilla y estupor de todos frente a la manifestación de Jesús por sus actitudes y milagros, Marcos desarrolla otro mensaje poniendo de manifiesto la incomprensión y el rechazo que el maestro recibe de las personas. Este mensaje se pudiera resumir así:
la personalidad de Jesús obliga a definirse frente a Él. Y cuando la enseña de Cristo supera el horizonte de lo maravilloso para exigir humillación y su cruz, entonces las personas callan y le abandonan. Esto lo vemos en Marcos 10:22. Entonces vemos ahora sí que este es el Jesús que es, nos lo dice San Marcos, es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a terminar este video por hoy para darle continuidad en el siguiente video, ¿sí? Para ver quién es ese Jesús de Marcos. Bye, soy Antonio Cervantes. Si les gusta, denle like ahí y suscríbanse.